Faltan menos de 24 horas para el eclipse que se podrá ver en prácticamente todo nuestro país. Queremos hablar de ello y de mucho más porque se están abriendo las puertas a la astronomía. Se están viendo que los cielos son una cantidad de recursos inagotable para nuestro país. Está con nosotros Gaspar Galaz, director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaspar, por estar con nosotros. Bueno, cada vez hay más expectación y más curiosidad por lo que es la astronomía. Bienvenido. Gracias por la invitación, Matilde. Un gusto. Bueno, hay muchísimas cosas que un eclipse ofrece, más allá de lo que puede hacer para la experiencia de las personas. Para la astronomía es una fuente de conocimiento y hace justo 100 años probamos una teoría muy importante que es la teoría de la relatividad, gracias precisamente a un fenómeno como este. ¿Qué es lo que permite y qué fue lo que se descubrió aquella vez? Bueno, hace un poquito más de 100 años, 103 años, hubo dos expediciones en el mundo, una ya por el famoso astrónomo Eddington, Arthur Eddington, inglés, y otro inglés también, Dyson, en Brasil, que fotografiaron el mismo eclipse de sol que pasaba por el norte de Brasil y la isla Príncipe al sur, al oeste de África, y pudieron simultáneamente obtener imágenes del eclipse de sol a medida que el eclipse iba pasando por Sudamérica y después por África, y poder observar las estrellas que están cerca del sol tapado por la luna. Si nosotros vemos el sol ahora en el día, no vemos las estrellas que están al lado porque la atmósfera difunde la luz, vemos el cielo azul y no vemos las estrellas. O sea, en estos 2 minutos tenemos que aprovechar de mirar mucho, exacto, no solamente... muchas cosas. Perfecto. Entonces, si miramos en el eclipse de sol, tal como lo hizo Eddington, vemos el sol tapado por la luna, vamos a ver las estrellas que hay cerca. Ahora, lo que Einstein predijo en 1915 era que la masa de los astros, en este caso el Sol, y todas las masas estelares, deflectan levemente la luz de las estrellas que están detrás. No es que la masa la deflecte por sí, sino que Einstein nos enseñó que el Sol distorsiona el espacio que hay cerca de la masa, en este caso el Sol, y la luz sigue esta curvatura. ¿Okay? La luz en realidad no es que esté doblando nada, sino que simplemente sigue el camino dado por esta curvatura del espacio, y a nuestros ojos, cuando vemos las estrellas sin el Sol y con el Sol cerca, vemos que las estrellas están ligeramente desviadas de su posición. Einstein predijo esta desviación cerca de 1.75 segundos de arco, que es una distancia angular extremadamente chiquitita, pero fue posible de medir eso tanto en Brasil como en África, al sur de África, por Eddington y Dyson, y ellos llegaron a la conclusión, promediando los datos, de que era exactamente lo que predecía la teoría general de relatividad de Einstein, y era un fenómeno que era extraordinario. O sea, imaginémonos, 1919, esto fue hace 100 años atrás, poder decir que la masa del Sol desvía la luz que pasa cerca de las estrellas que están mucho más lejos. Era realmente ciencia ficción. Y fue la primera prueba de la teoría general de relatividad que es fenómeno que en realidad no se puede explicar con ninguna otra teoría. Y a raíz de esto también se descubren estas ondas gravitacionales. Eso es después. Bueno, justamente en 1915 la misma teoría que predecía esta deflexión de los rayos luminosos por las masas estelares, también predecía la existencia de ondas gravitacionales. Si uno agarra la ecuación de relatividad general y le hace un pequeño tratamiento, llega a una ecuación de onda. Hay la ecuación de onda es una ecuación general matemática que predice la formación de ondas y la propagación de ondas en un medio o en el vacío. Las ondas electromagnéticas son una de ellas. Tenemos imágenes de las ondas. Y Einstein predijo entonces la formación de ondas gravitacionales con oscilaciones y choques de masas enormes. Aquí tenemos justamente dos agujeros negros que orbitan uno en torno a otro, y cuando chocan producen una distorsión del espacio-tiempo enorme en ese lugar, y se propaga una onda a la velocidad de la luz por el espacio vacío, y eso fue lo que se predijo hace 100 años atrás, 103 años atrás, y recién el año 2015, el experimento LIGO, dicho en chileno, digamos, cuyo líder, uno de los líderes fundamentales fue Kip Thorne, que justamente estuvo ayer en el Centro de Extensión de la Universidad Católica dando una charla que hubo más de 1000 personas. Que es un premio Nobel. Es un premio Nobel, sí. Y que vino a ver el eclipse. Y vino invitado por nosotros a ver el eclipse a Cerro Tololo. Él ya está allá con su mujer, Caroline. Y Kip Thorne entonces con otros 2 investigadores impulsaron, por 30 años estuvieron convenciendo a las autoridades, convenciendo a los oficiales que entregan fondos en Estados Unidos, la National Science Foundation y otras entidades, para hacer un experimento extraordinario con 2 detectores, uno en el oeste de Estados Unidos y el otro en el este de Estados Unidos. Que básicamente eso, ¿no? Y poder medir la pasada de una onda gravitacional por un detector primero y después por el otro. Y la onda gravitacional genera una cosa extraordinaria. Un detector se achica entero
y el otro se alarga. ¿Ok? O sea, es un detector que es una especie de L. Una parte de la L se achica y la otra se alarga, y lo mismo pasa unos cuantos fracciones de segundo después en el otro detector. Eso fue lo que se midió con una precisión impresionante. O sea, realmente la física pocas veces, la física experimental pocas veces ha podido hacer una medición tan precisa como esta. Bueno, y además fue un experimento que primero tuvieron que pasar 10 años para que solo la persistencia de este científico y de este premio Nobel lo lograra, porque 10 años financiando un experimento, me imagino que para los montos que se manejan no debe haber sido sencillo de convencer a los financistas. No, para nada. Y de hecho este experimento LIGO, que fue exitoso, tuvo otro experimento antes que fue un poquito más chico, en que ellos sabían que no iban a entregar resultados, pero les sirvió para calibrar y para prepararse para hacer mediciones aún más pequeñas. Bueno, este científico es súper importante, nosotros tal vez no sabemos que hemos visto cosas gracias a él, porque él fue quien orientó y que dio las bases para esta película Interestelar, claro, que además pone en evidencia que hay muchísimas cosas que racionalmente uno tal vez piensa que no pueden existir, pero que finalmente a través de estos experimentos no sabemos si efectivamente, bueno, porque la película, para los que no lo vieron, habla de los viajes en el tiempo, pero él da la orientación científica para poder sentar las bases de la película. ¿Podemos llegar a un conocimiento como este? Sí, mira, o sea, Kip Thorne, él ahora está dedicado más que nada a eso, a cine y otro tipo de cosas artísticas. O sea, eso puede llegar a la astronomía también. Sí. Bueno, Kip Thorne es un personaje muy interesante porque es la expresión viva de que alguien cuando se jubila puede ganarse el premio Nobel, y además entiendo que ganó un dinero considerable con la película. Él fue productor ejecutivo. Sí, también tenemos imágenes de Kip Thorne. Así que, pero fundamentalmente, volviendo a tu pregunta, digamos, él proporcionó las simulaciones cuando la persona, el protagonista se acerca al agujero negro por distintos lugares y ve el agujero negro. Todo eso son simulaciones muy precisas hechas en base a la teoría de la relatividad general, y son simulaciones numéricas bien complejas, digamos. Eso por un lado, y también por otro lado el guión, digamos, cualitativo de la película, de qué cosas pueden ser reales o irreales, o qué cosas violan realmente la física o no. Y hay algunas cositas que sí lo hacen, pero en general está bastante ajustado a la teoría, digamos. Pero, por ejemplo, ¿un viaje en el tiempo es posible? O sea, el problema es que si yo entro en un agujero negro, hay un momento más allá del horizonte de eventos, que es este lugar donde la luz no puede escapar, que el tiempo se detiene. Entonces, es difícil pensar que tú vas a poder hacer eso, porque la física, el tiempo se detiene, exactamente está en cero. Entonces, ahí es donde entra el problema, digamos. Claro, y tenemos imágenes de la película en la que se basó. Él es productor, ¿o no? Fue uno de los productores ejecutivos, sí. Y ahora está embarcado en otros proyectos de cine también, con el mismo, entiendo, con el mismo director. Ahora, Gaspar, con la cantidad de instrumentos que tenemos hoy a disposición, que prácticamente además están todos en nuestro país, ¿qué cosas nos podemos preguntar mirando un eclipse? Bueno, a ver, y poder responderla más bien. El eclipse, hay varias capas en un eclipse. Una capa es la capa ciudadana, digamos, en que uno con los famosos anteojos estos ISO, con la norma ISO, uno puede ver el eclipse en sus fases no totales, digamos, hay que usar los anteojos. En la fase total no es necesario usar el anteojo, en la fase cuando el eclipse es total, 100%. En el punto en que es total. Claro, ya. Y ahí hay muchas cosas que aprender. La segunda capa entonces es estudiar el Sol, cosas del Sol que no sabemos. La corona solar, hay un montón de preguntas que todavía no se han contestado. Uno de los grandes misterios es que la corona solar es muy caliente, puede tener más de 1 millón de grados. Sin embargo, la superficie solar tiene 6.000 o 5.800 grados de temperatura. Entonces, estamos hablando de varias órdenes de magnitud superior a la temperatura en la corona, que está más lejos del Sol. Entonces, ¿por qué? Eso es una pregunta fundamental. Hay también fenómenos de plasma y campos magnéticos cerca de la corona solar que todavía no se entienden bien. Y todas esas cosas se pueden estudiar mucho mejor durante un eclipse de sol. Porque por la luz. Claro. Después tenemos el fenómeno de la relatividad general, que desvía las estrellas, la luz de las estrellas que están cerca, que nunca está de más tomar nuevas mediciones. Eso se han hecho, se ha probado esto, digamos, al lujo de detalles, pero siempre es bueno tener más mediciones, no hace mal. Y después hay una serie de cosas que pueden ser interesantes de medir en eclipses que no son totales, como los eclipses anulares del Sol, en que se puede ver una parte de la fotósfera, en fin. Hay un montón de cosas que se pueden aprender de los eclipses. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, Gaspar, de Chile en materia astronómica? Porque lo decíamos, tenemos, y lo decimos tantas veces, tenemos el 70% del 2020 de la capacidad astronómica mundial, pero nosotros los chilenos, ¿tenemos acceso a esta capacidad de cielos y a investigar lo que nosotros queramos? No.
No, porque ¿cuál es el problema que hay aquí? Nosotros los chilenos tenemos un 10% de tiempo telescopio en todos los instrumentos, lo cual para la comunidad chilena que existe, estamos hablando un poco más de 100 astrónomos profesionales en instituciones chilenas, por supuesto suena mucho, pero si tú quieres hacer ciencia de frontera, te das cuenta que vas a tener que echar mano a algunos instrumentos muy sofisticados durante muchas noches, probablemente más de el 10%, o sea, más de 30 noches al año. Y por lo tanto, si tú, por ejemplo, en uno de los instrumentos necesitas 130 noches al año, con proyectos generados 100% aquí en Chile, es muy difícil. Más aún, los instrumentos están fabricados y diseñados con un proyecto científico detrás que ya ha sido propuesto, discutido, en los países miembros de estos observatorios. Que no tienen que ver con los intereses nuestros. No necesariamente. Entonces, ese es el dilema, ¿te fijas? Hemos llegado a un punto en el cual ya el 10% no basta para hacer la ciencia que querríamos, que es muy potente. Lo que sí nos falta es ser capaces de generar grandes equipos de trabajo con organizaciones complejas. Eso nosotros en Chile hasta ahora lo hemos hecho un poquito. Hay algunos astrónomos que están haciendo cosas con grupos relativamente chiquititos, digamos. ¿Y eso porque no hay gente o no hay recursos? ¿O todavía no está la organización? Un poco las dos cosas. Nosotros todavía estamos haciendo la transición de usuario de los telescopios con proyectos bastante individuales o grupos pequeños a grupos más grandes y proyectos más ambiciosos. Estamos en esa transición. ¿Y qué cosas nos interesa a nosotros chilenos conocer del universo que no tenemos los instrumentos ni el tiempo? O sea, a ver, por ejemplo, algo súper interesante sería hacer un muestreo de galaxias o el universo profundo de una manera un poquito distinta a la que están haciendo otros observatorios. Te podría dar millones de combinaciones, digamos. Eso nosotros hoy día no lo podemos hacer tal cual. Tendríamos que adaptarnos de alguna manera a los instrumentos que hay. Por eso que en realidad hay tres componentes para hacer ciencia aquí en todo el nivel. Uno es tener un instrumento dedicado para nosotros, por lo tanto deberíamos ser capaces de construir un instrumento que satisfaga los requerimientos científicos de un proyecto interesante. Segundo, tener un grupo de personas y un organigrama, digamos un equipo científico, estoy hablando de un equipo científico de más de 60 personas, eso es re complicado hacerlo en Chile. Eso también tenemos que dar algún paso en eso. Hay algunos grupos que lo han hecho, pero muy focalizados en ciertas cositas. Y lo otro, por supuesto, el presupuesto. Para hacer estas dos cosas, instrumentación y generar grupos potentes de personas que hagan ciencia en equipo, necesitas presupuesto. Es súper caro. Por supuesto, menos caro que otras cosas, claro, como defensa, se entiende, digamos, pero igual es caro. Para el statu quo universitario chileno de financiamiento de la ciencia, siguen siendo montos muy altos. Y todavía, otra cosa, el financiamiento científico sigue focalizado mucho en los proyectos individuales. La gran fuente de financiamiento en Chile para la ciencia sigue siendo Fondesit, que son fundamentalmente proyectos muy acotados, muy individualistas, en el cual el investigador es principal, tiene un grupo de estudiantes, uno que otro postdoc, con suerte, y sería todo. Entonces tenemos que pasar a proyectos más potentes, a mayor escala. Muy bien. Gaspar Galaz, muchísimas gracias. Nos imaginábamos que con fenómenos como este, que además no va a ser el último, va a seguir generándose esta curiosidad y este interés por nuestros cielos que permitan generar lo que tú planteabas en materia de desafíos para Chile y poder investigar lo que nosotros queramos. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias, Matilde, por la invitación. Chao.